Bueno chicos, una vez nosotros ya tenemos entonces vinculado nuestro servicio, ¿sí? Que este servicio, recordemos, esta es la vinculación del servicio. Pues este archivo es el controlador, ¿sí? Para obtener todos los productos. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, bueno, ya aquí nos está devolviendo los datos, pero estos datos son unos datos fake. Nosotros necesitamos darle el poder al servicio para poder, en vez de devolver esta fake data aquí, hacer una consulta a la base de datos. Sin embargo, en nuestro proyecto nosotros no tenemos la configuración de bases de datos. Entonces la vamos a hacer acá. Vamos a decirle clic derecho en Source. Vamos a crear un nuevo folder. Vamos a crear un nuevo directorio que se va a llamar config. Dentro de config entonces vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a llamar mongo.config, porque precisamente lo que vamos a guardar ahí es la configuración de Mongo. En este punto entonces vamos a crear la configuración. Antes vamos a verificar que tengamos la librería o la dependencia de Mongoose, perdón, no la tenemos. Si se dan cuenta, en la parte de dependencias de producción no la tenemos. Entonces vamos a instalarla. Le vamos a decir npm i mongoose. La instalamos. Una vez ella está instalada, entonces vamos a proceder a hacer la configuración de la base de datos. Procedemos entonces a hacer nuestra configuración. Acá vamos a importar a Mongoose. Lo voy a guardar en una variable que tenga el mismo nombre. Y para importarlo uso el require. Y recordemos acá que aquí no tenemos que usar ni rutas relativas ni rutas absolutas. Cuando estamos importando librerías que están instaladas en el directorio Node Modules, hacemos referencia a ellas con el mismo nombre tal cual nosotros la instalamos. Entonces le colocamos Mongoose. Listo, ahí ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, nosotros no vamos a querer traer toda la librería como tal. Bueno, no es en este punto si la vamos a querer traer toda la librería. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a crear una función, function. La voy a llamar db connection. Aquí ya tengo mi función. Voy a exponerla para que posteriormente la podamos importar desde los archivos donde sea requerida. La voy a colocar aquí como db connection. Listo. Ahora aquí vamos a desarrollar la funcionalidad de la conexión a la base de datos. Lo que necesitamos entonces es llamar a Mongoose. Voy a colocar aquí Mongoose. Vamos a utilizar connect, el método connect, y a ese método connect le vamos a pasar entonces, nosotros le vamos a pasar aquí el string de conexión. ¿Dónde vamos a encontrar ese string de conexión? Bueno, vamos a ir aquí a buscar a nuestra herramienta de MongoDB Compass, y cuando la abrimos nos muestra este string. Ese es el string de conexión. Lo vamos a copiar y lo vamos a colocar aquí entre comillas dentro de la configuración de conexión. ¿Listo? Una vez ya tenemos eso, entonces vamos a invocar la ejecución de db connection dentro del directorio principal, el archivo principal, perdón, de conexión, que en este caso estaría aquí. Lo vamos a colocar antes de que lance el servidor. Entonces por acá en algún lado le voy a decir db connection. Ahí, si se dan cuenta, ya me está reconociendo este archivo. ¿Por qué me lo está reconociendo? Porque ya lo he exportado. Si yo no lo exporto, pues obviamente al otro lado, cuando lo quiera invocar, no me lo va a reconocer. Visual Studio Code no va a tener acceso a él. Entonces lo importo. Miren que me lo importo en esta línea. Yo voy a quitar esa línea de ahí y voy a tratar de ser un poco más ordenado y lo voy a poner aquí. Ahí tengo la exportación de la configuración de la base de datos, que la tengo en DB Connection. Y aquí en la línea 13 lo que voy a hacer es que voy a invocar esa configuración. Al invocar esa configuración, él lanza la conexión a MongoDB, en este caso la base de datos. Listo. Vamos a verificar si está funcionando.
Ahí podemos dar cuenta que está funcionando, no se ha roto nada. Sin embargo, nosotros ahí no podemos dar fe que está funcionando o no nuestra configuración. Voy a cometer un error en la cadena de conexión. Le voy a quitar el DB, lo guardo, voy a mirar nuevamente y efectivamente aquí tenemos un error. O sea que sí se está conectando la base de datos, sí lo está haciendo correctamente. Sin embargo, nosotros no tenemos una manera de demostrar que ya está funcionando, es decir, de lanzar un mensaje. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordemos que esta conexión es una conexión que puede traer una carga, una dificultad, una carga para la aplicación. Entonces lo vamos a resolver como si fuera una promesa. Voy a usar el await. ¿Sí? El await me obliga a que mi función sea asíncrona. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es que esto puede causar una excepción como la que acabo de causar ahorita cuando le cambié la cadena de conexión a una cadena de conexión que tenía errores. Entonces yo lo que voy a hacer es envolver esta parte de aquí en un try catch, porque recuerden que con el try catch es que nosotros controlamos las excepciones. Entonces la parte que yo quiero controlar, que es esta, la coloco dentro del cuerpo del try, y dentro del catch voy a colocar la forma como voy a controlar esa excepción. Entonces digamos que en principio tiene sentido que yo en el catch para la consola muestre el error y al usuario le mande un mensaje mucho más amigable. De hecho voy a hacer lo siguiente, voy a colocar aquí un true new error, le vamos a colocar aquí error al conectarse a la base de datos. Y si es exitoso, que sería este caso, en caso de que esto no genere una excepción, entonces aquí voy a colocar un console log que le diga conexión exitosa, conexión exitosa a la base de datos. Listo. Voy a guardar, voy a mirar esto que pasa. Si a usted no le refleja los cambios, lo primero que tienen que hacer entonces es tumbar el servidor y nuevamente levantarlo. Bueno, aquí tengo un problema y es porque estamos usando este localhost, y aunque no debería haber ningún problema para algunos sistemas operativos de 64 bits, esta configuración de localhost no funciona sino cuando colocamos la IP que le pertenece al localhost. Entonces en este caso le vamos a cambiar esto por 127.0.0.1. Guardamos y ahora sí podemos ver que se establece, que muestra el mensaje y se establece una conexión exitosa. Algo que nos hace falta aquí en la cadena de conexión es el nombre de la base de datos. Entonces aquí le vamos a colocar DB e-commerce. Esto no debería generar ningún cambio en nuestra conexión. Ahí está funcionando. Y por último, recordar que esta cadena de conexión es un dato sensible y nosotros no deberíamos dejar esos datos sensibles a la mano de cualquier persona que pueda acceder a nuestro código. Entonces en videos anteriores nosotros habíamos instalado una dependencia que se llama .m, ¿sí? A partir de la cual nosotros vinculábamos o importábamos esa librería y le damos una característica a nuestra aplicación de poder leer variables de entorno a través, en este caso la que estoy señalando ahí sería el puerto, ¿sí? A través del archivo .emp. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con la cadena de conexión, es decir, vamos a quitar esta cadena de conexión de acá, la vamos a quitar de ahí y vamos a colocarla acá en el archivo de configuración de las variables de entorno. La voy a nombrar db URI y aquí voy a colocar la cadena de conexión tal cual la tenía al otro lado. Ahora en el punto de configuración lo que aquí vamos a hacer es invocar a ese valor que tenemos en la variable de entorno. Entonces en este caso vamos a usar process. Recordemos que process es una característica de Node,
con process-env nosotros accedemos a las variables de entorno de Node, y luego dándole un puntito más podemos acceder a esas variables de entorno que nosotros hemos definido en ese archivo. Entonces en este caso se llama db_uri y así la voy a llamar, db_uri, ahí la invoqué. Lo siguiente que debemos hacer es tumbar el servidor. Tumbamos el servidor, nuevamente lo levantamos y ahí podemos darnos cuenta que ya quedó la conexión a la base de datos y ya quedó protegidos nuestros datos sensibles. ¿Por qué están protegidos nuestros datos sensibles? Ya para terminar, recordemos que cuando nosotros estamos subiendo todos los cambios a Git, hay algunos archivos que están ignorados, que son ignorados gracias a este archivo .gitignore, y uno de esos es el .env. Entonces ese archivo .env, la data que nosotros vayamos a colocar acá que sea sensible jamás va a quedar expuesta, porque jamás se va a subir a nuestro repositorio. Por último, para recordar, siempre tenemos un archivo aquí que le indica a las personas que descarguen nuestros repositorios, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que tienen que agregar unas variables de entorno, y evidentemente no le vamos a dar los valores, pero sí les vamos a dar indicaciones de qué variables de entorno tienen que agregar. En este caso nos hace falta agregarle db_uri para que sepan que tienen que agregar ese valor. Listo, chicos, no es más por ahora. Esto es el tema que tenía que ver con la configuración de la base de datos usando Mongoose, y nos vemos entonces en el próximo video.